Shalom amigos, qué bueno que se encuentren de nuevo con Derech Torah para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah del Shabbat. Hoy estaremos viendo el encendido de velas. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos permite tener este material para poder compartirlo con todos ustedes. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El encendido de velas. Dice el Talmud, Shabbat 23b. Aquel que es escrupuloso con la preparación y encendido de velas será beneficiado con hijos estudiosos de Torah. Hemos optado por explicar este punto hasta aquí, aunque en realidad es algo que antecede prácticamente a todo. Lo ya he explicado. Es bien sabida la razón por la cual se encienden 2 velas durante la recepción de Shabbat, pero hemos de detallarla. Son 2 velas por las expresiones relativas al Shabbat que hay en la Torá. Se exigen mínimo 2, donde la razón por la que se aumentaría el número de velas es para pedir bendición para cada uno de los miembros del hogar, siendo correspondiente a ambos conceptos. Shamor, cuida y observa, Devarim 5:12, y Zahor, recuerda, Shemot 20:8. Asimismo, hemos de decir que el hecho de que sean 2 velas tiene una alusión a la Shejinah, quien se reúne con su amado ese día, en este caso el Zeir Anpin. Se explicará este concepto más adelante. Ahora explicaremos que así como decimos que el Shabbat es la novia e Israel su novio, así la Shejinah ha de encontrarse con su contraparte, tal y como 2 enamorados que no se habían visto en toda la semana, y hoy Shabbat se tienen frente a frente y se provoca gran alegría. En el Talmud Shavuot 20b se nos enseña que ambas expresiones, Shamor y Zahor, fueron escuchadas al mismo tiempo cuando fueron dados los 10 mandamientos. En realidad, la traducción correcta son los 10 dichos o expresiones, y que de forma sobrenatural fueron amalgamadas ambos sonidos en uno solo para representar el concepto de la unicidad intrínseca de estos elementos, ya que si ambas peticiones no se cumplen, no hay Oneg Shabbat, disfrute real del Shabbat. El Rabí Nachman nos relata sobre cómo el Zohar enseña que el sustento obtenido del alimento que comemos en Shabbat es absolutamente espiritual. Las comidas del Shabbat fortalecen la voluntad del alma e impulsan incluso en el cuerpo el deseo de ayudar a que ella alcance su objetivo. Este es el motivo por el cual la Torá nos indica que debemos proclamar al Shabbat deleite, oneg, deleite, que como hemos visto está compuesta por las letras Ain, Nun y Gimel. Para entender aún más del oneg, hemos de estudiar lo que dice el versículo. Y salía del Edén un río para regar el jardín, y de allí se repartía en 4 ramales. Bereshit 2:10. La Ain de Oneg corresponde a Edén. La Nun corresponde a Nahar, un río. La Gimel corresponde a Gan, un jardín, siendo ese disfrute Oneg, ese huerto que es regado y que florece. El oneg, deleite,
alude así al versículo de Bereshit que describe los primeros momentos de la creación. Los 4 ramales del río descritos allí son una alusión a los 4 mundos espirituales llamados Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah. El mundo de Atzilut se asocia con la Sefirá de Jochma, el mundo de Beriah con la Sefirá de Binah, Yetzirah con las de Zeir Anpin y Asiyah con Malhut, que son en total 4 dimensiones espirituales en las cuales existimos de manera simultánea, siendo así que en Shabbat, al unificar estos 3 aspectos implícitos en la palabra Oneg, hacemos que se riegue ese Edén al que aspiramos algún día volver. Como dice la Gemara, Ta'anit 5b, nuestro padre Jacob no murió, es decir, él solo murió en el mundo de Asiyah, pero continúa emanando energía en los demás mundos, y así ese río que surge de Binah nutre todos y cada uno de los mundos, y en Shabbat ese río que llamamos rocío fluye de manera importante, llenando a todos los mundos espirituales y beneficiando a todos los seres de la creación. El Oneg que experimentamos durante las comidas del Shabbat es nada menos que la fuerza vital del universo, el río que surge de la fuente de la voluntad divina, Edén, y llena el corazón, es decir, al jardín. Esta oleada de fuerza vital, el sustento espiritual que nutre el alma e intensifica su deseo por Dios, es más fuerte todavía durante la tercera comida del Shabbat, cuando se completan los 3 elementos del Oneg, refiriéndonos a las 3 comidas obligatorias del Shabbat. El río del Edén fluye y riega el jardín. Así, durante la tercera comida del Shabbat, cuando es mayor el potencial para integrar la conciencia superior y cuando es más fuerte el deseo del alma por llenarse del anhelo infinito por Dios, el Zohar nos dice, Zohar 287b, tu siervo no tiene en casa nada más que una vasija de aceite. Melahim Bet 4:2. Entonces Elisha dijo, ciertamente se posará la bendición completa sobre esto, como está escrito, es mejor el nombre bueno que el buen aceite. Cogelet 7:1. La declaración el nombre se refiere al nombre del Eterno en relación con el aspecto masculino inferior Zeir Anpin, lo que habíamos referido como el novio en la metáfora del Eshet Hail. Pues el nombre sagrado de el Eterno en relación con el aspecto masculino inferior Zeir Anpin surge del aceite de la Jochma para ser bendecido con el fin de encender las velas sagradas, es decir, la sefirot del aspecto masculino inferior Zeir Anpin. Ahora bien, ¿a qué se denomina aceite? Como está dicho, del Edén surge un río que riega el jardín, y de allí se divide y se transforma en 4 cursos de agua. Bereshit 2:10. El río está vinculado con la Binah, y el Edén con la Jochma, que tiene el aceite para regar el jardín. O sea, el aspecto masculino inferior Zeir Anpin riega o nutre el aspecto femenino inferior Malhut, y se los denomina jardín porque a través de ellos crecen los frutos del jardín, que son las almas sagradas. Dijo Rabbi Yitzhak,
¿A qué se denomina aceite? Como está dicho, como el buen aceite sobre la cabeza. Teilín 133:2, es decir, la abundancia de Abba. Otro nombre de la Sefirá de Jochma, que reside en Jochma, la parte superior del árbol sefirótico, que se proyecta a través del misterio de las facultades cognitivas sobre la cabeza del aspecto masculino inferior de Zeir Anpin. Dijo Rabí Elazar, ellos son los montes de Afarcemón puro, es decir, la abundancia de la Biná, unida a la Jochma, y por cuanto que hallamos que el aceite se refiere al aspecto masculino superior, Abba, literalmente padre, y el aspecto femenino superior, Ima, literalmente madre, por eso Elisha le dijo a la mujer que no poseía más que una vasija de aceite, que ciertamente a través del mismo llegaría la abundancia completa y una bendición íntegra. Dijo Rabbi Shimón, está escrito, es mejor el nombre bueno que el buen aceite. Cogelet 7:1. Cuán bueno es el nombre sagrado supremo que está asociado a las velas supremas sagradas de las sefirot del mundo de la emanación. Cuán bueno es cuando todas ellas iluminan a través del buen óleo proveniente del aspecto masculino superior, Abba, y el femenino inferior, Ima, tal como se ha dicho anteriormente. Dice el Zohar 1:48b, las velas que se encienden en la víspera del Shabbat son un mérito que se les otorgó a las mujeres del pueblo sagrado. En el Midrash Bereshit Rabbah 7 está dicho lo siguiente, ella, Javá, apagó la vela del mundo y lo oscureció, llevando a Adán a pecar y opacando la luz de su alma que incluía a todas las futuras almas de la humanidad, y por ello la reina de cada casa, la mujer, debe encender la vela en víspera de Shabbat, pues en su sitio el Malhut ella se apega y hace su obra, y la mujer debe tener alegría en su corazón y voluntad de encender la vela del Shabbat, ya que es un honor supremo para ella el actuar como la Shekinah que ilumina a las almas, y un gran mérito para sí misma, para merecer hijos santos, que serán las velas y la luz del mundo a través de la Torá y el temor. Y aumentará la paz en la tierra, y también otorga a su marido larga vida. Por ello, debe tener cuidado en esto y encender la vela del Shabbat con la máxima pureza y amor en su corazón. El aceite, shemen, es el material que se encuentra contenido en las olivas, el cual es extraído mediante un proceso de trituración. El Talmud Menachot 53b señala que el aceite de oliva no puede ser obtenido sino mediante un proceso de trituración de las olivas. La oliva tiene un color verde oscuro e incluso contribuye a hacer perder la memoria, como el Talmud lo declara. La oliva puede hacer olvidar incluso un estudio de 70 años. Se explica en diversas fuentes que un consumo excesivo e irracional de los 7 frutos endémicos de Israel coinciden en provocar pérdida de memoria. Sin embargo, el aceite que se obtiene de ella por medio de machacar y triturar engendra luz. No solo eso, sino que además
es muy benéfico para la memoria, como el Talmud después declara: el aceite de oliva hace recordar incluso un estudio de 70 años. En un uso moderado tiene un efecto benéfico. Podríamos decir que el aceite simboliza en general la fuerza que se encuentra oculta en el mundo y en particular la que se halla en el ser humano, a fin de cambiar la naturaleza de la materia que hay en el mundo. Es necesario triturarla. De este modo se la puede transformar en algo que nos alumbre el camino en la vida, alusión a la luminaria. Ello es lo que nos permite reconocer los caminos de Dios y seguir la luz que nos ofrecen. Así como la oliva encierra dentro de sí el aceite, así también dentro del ser humano se hallan ocultas capacidades muy poderosas. La oliva, por otra parte, causa el olvido. El significado de esto se refiere a las fuerzas que no salen de la materia para ser transformadas en luz, sino que permanecen dentro de ella y le otorgan permanencia y firmeza, y así como la oliva causa el olvido de la Torá, aprendida durante 70 años, alusión a una Torá aprendida durante toda la vida, como está escrito, los años de nuestros días son 70, Tehilín 90. Así también funcionan las fuerzas del alma del ser humano. Son precisamente esas fuerzas las que proporcionan el sentido de poder de la materia y son ellas las que constituyen la fuente de posibilidad de las transgresiones. El camino para rectificarlas es machacarlas por medio del trabajo interior. Entonces el shemen, aceite, estará sobre la cabeza del hombre, ya que shemen tiene las mismas letras que la raíz neshem, de donde se origina la palabra neshama, alma. El libro de Mishle declara que la lámpara del Eterno es el alma del hombre. Capítulo 20. Ya que realmente se halla en la cabeza, pues la Neshama se localiza en el cerebro. El Rambán afirma que el conocimiento que el hombre tiene de Dios es lo que constituye la diadema de la cual hablaron nuestros sabios. Los justos se sientan con sus diademas en sus cabezas y disfrutan del resplandor de la presencia divina. En otro lugar el Rambán describe: el alma de todo ser constituye la estructura espiritual que Dios le dio. La conciencia adicional que se encuentra en el alma del ser humano es lo que constituye la estructura espiritual de quien tenga su mente en plenitud. La Torá se refería a esta estructura cuando declaró: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es decir, que hubiera en él una cualidad que tuviese la capacidad de conocer y de comprender ideas abstractas. Similarmente a los ángeles, quienes poseen una estructura espiritual sin materia, para lograr que el hombre llegase a ser como ellos. Esto no se refiere a la forma que es percibida por el ojo, es decir, la boca, la nariz y la quijada y las demás características del cuerpo humano. Tampoco es la misma que el alma que poseen los demás animales, con la cual solo realiza los actos de alimentación, bebida, procreación, sentimiento y emoción, sino que se refiere a la conciencia, la cual es la estructura espiritual del alma,
A esto se refiere el versículo cuando habla de imagen y semejanza, pero en otras ocasiones se leerá esta palabra en el sentido de alma, espíritu, y por ello es necesario tener cuidado con estos nombres a fin de no equivocar su sentido, pues cada nombre debe ser entendido según su contexto. Ramban Ilhot Yesod HaTorah, número 4. Hasta aquí la lectura de este día. En el siguiente capítulo de este maravilloso libro estaremos viendo la primer comida del Shabbat. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.